Hola a todos otra vez y bienvenidos al último de los capítulos de la iconografía mola hasta después del verano. Eso no quiere decir que luego no volvamos. Lo que quiere decir es que nos vamos a descansar y por eso esta vez, aparte de Pigasus y yo, aquí se encuentra un amigo de nuestro cerdito alado que ha decidido venir a lucir palmito para no dejar solo a nuestro protagonista, a nuestra estrella de la iconografía. Todo hay que decirlo y recordando que nunca hablan absolutamente nada, pero la verdad es que con su presencia nos sobra y nos basta. ¿Qué os vamos a contar hoy o de qué os voy a hablar yo en concreto hoy? Pues para refrescar un poco y para acabar la temporada de una manera amable, de las carites o gracias, que son como se las llama respectivamente en el ámbito griego y en el ámbito romano a estos tres personajes femeninos que tanto podéis ver y que tanto se representan dentro del mundo de la iconografía. En el ámbito de la pintura, así como en el ámbito de la escultura y con el que todos estamos más que o con las que todos, mejor dicho, estamos más que de sobra familiarizados porque, como ya acabo de comentar, estamos muy acostumbrados a verla. Las carites o gracias, que es como más comúnmente se las conoce hoy en día, son tres personajes mitológicos femeninos relacionados con el mundo de la divinidad y que a su vez identificamos siempre con composiciones de carácter amable, de carácter alegre, de carácter feliz y una estética en líneas generales, aunque pueda haber alguna excepción, pues en la línea de lo que os acabo de comentar. Pero ¿de dónde salen nuestras tres protagonistas, que además constituyen una terna como otras tantas de las que ya hemos ido hablando dentro o a lo largo de los capítulos en relación con el mundo de la mitología, como son las parcas, las furias, las gorgonas, etc.? Pues bien, la versión más utilizada, más extendida o más asentada, por decirlo de alguna manera, es la de que las gracias o carites son hijas de Zeus y Eurynome. Pero también os podréis encontrar, dependiendo de aquello que consultéis, que pueden ser muchos textos, muchas fuentes y distintas versiones, que en algunas ocasiones se las considera hija de la diosa Hera o Juno, esposa del señor del Olimpo. Esto no es habitual, pero insisto, puede darse. También hay otras versiones o dentro de otras opciones se las considera a veces hijas del dios o descendientes del dios Dioniso o Baco, dios del vino, recordando, e incluso existe una tercera opción, una tercera versión que las considera hijas o descendientes del dios Helios y Egle. En cualquiera de los casos, y teniendo en cuenta la versión más extendida, que insisto es la de que son descendientes de Zeus y Eurynome, son personajes fundamentales y que debemos de tener muy en cuenta porque especialmente a lo largo de la Edad Moderna se las representa muchísimo. Os las vais a encontrar iconográficamente hablando hasta el siglo XIX, por decirlo de alguna manera, por todas partes. Las gracias pueden aparecer representadas, si os las encontráis solas, es decir, las tres, juntas, desnudas o semidesnudas, y siempre en relación con la naturaleza, en una circunstancia en líneas generales amable, pero también os las podéis encontrar representadas acompañadas. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe a que muchas veces se las identifica y se las relaciona con lo que sería el ámbito de acción o el radio de acción del dios Apolo y por lo tanto con las musas, y también incluso os las podréis encontrar relacionadas con el dios Ero por lo que representan y por lo que significa su existencia dentro del ámbito de la mitología. Para que os hagáis una idea y para resumir y para que esta cuestión se nos quede clara ya desde un primer momento, porque si no, no tiene ningún sentido seguir con este capítulo, en realidad las gracias que suponen o que representan dentro del mundo de la mitología, pues representan
cuestiones como la alegría, la fertilidad, la belleza, la sexualidad, la sensualidad, el deseo de vivir, incluso la inspiración. Por eso muchas veces se las representa junto con el dios y a su vez se las asimila a las propias musas porque las mismas forman parte del séquito de este personaje mitológico fundamental. ¿Cómo se llaman nuestras tres protagonistas? Pues bien, nuestras tres protagonistas se llaman Aglaya, Eufrosine y Thalía, que es seguramente la que más os suene y porque además su nombre muchas veces se identifica y se confunde con una de las 9 musas. Cada una de ellas realmente tiene un nombre en relación con el propio aspecto que representan, dado el significado del mismo, y según algunas versiones o según algunos especialistas, pues se las identifican cualidades distintas a las unas de las otras, pero muchas veces es muy difícil diferenciarlas e incluso no está claro del todo qué representa exactamente cada uno de nuestros tres protagonistas, de manera que lo que nos vamos a centrar básicamente es en lo que significan los nombres que reciben. Aglaya, es la resplandeciente. Sería, además, según la mayor parte de las versiones, la más hermosa, la más bella de las tres gracias. Eufrosine, como su propio nombre indica, y de acuerdo a su etimología, representa o significa alegría. Y Thalía significa o alude o tiene el significado de floreciente. Por cierto, esta tercera, dependiendo de dónde nos encontremos dentro del ámbito griego antiguo, cambia de nombre. En la mayor parte del territorio de la Grecia clásica antigua, Thalía se llama como tal, pero en el ámbito espartano recibe otro nombre, que es el de Cleta, y por tanto puede despistar un poco esto a la hora de consultar algún texto antiguo y de identificar al conjunto de las tres gracias. En el ámbito romano se asimilan, como ocurre con la mayor parte de los personajes mitológicos griegos, y cambian de nombre, y un tanto también cambiaría el significado que en sí mismo tenían estos tres personajes dentro del mundo griego, que funcionaban además más en conjunto y de una manera más compacta. Se podría decir que dentro del mundo romano las tres gracias, que además este es el nombre romano, a diferencia del de Cárites, que es el griego, representan tres aspectos distintos de la mujer y que darían por tanto lugar a tres modelos de mujer distinta. Los nombres romanos de las gracias serían Castitas, Pulcritudo y Voluptas, y respectivamente cada uno de ellos aludiría a la castidad, a la belleza y al deseo. Desde un punto de vista más independiente y menos global, que es el que abarcan las tres gracias dentro del ámbito griego. En cualquiera de los casos, vuelvo a insistir, son personajes fundamentales, son personajes que representan el concepto de alegría, el concepto de felicidad. A veces se las relaciona incluso con los misterios eleusinos, pero dado lo poco que se sabe de los mismos, tampoco está muy clara la cuestión de si su presencia se daba allí o no. Y por otra parte, son tan importantes dentro del mundo clásico antiguo que incluso tenían unas fiestas propias dedicadas a ellas, conocidas como las caricias o las caritesias. Por tanto, no os olvidéis en ningún momento de estos tres personajes, a los que veréis infinitamente representados en distintas composiciones, como ya he dicho antes, a veces solas, es decir, las tres en conjunto y con sentido de danza al ritmo de la flauta de Apolo, o bien con otros personajes, pues porque se establece una comparación o porque se está llevando a cabo un juego de ideas o porque se está construyendo una metáfora, pero siempre serán muy fáciles de reconocer porque se entrelazan entre sí, son muy hermosas desde el punto de vista iconográfico y o van desnudas o semidesnudas, dispuestas en una composición circular, que es lo que da ese sentido de movilidad o de dinamismo a todas aquellas representaciones que de nuestras protagonistas se hacen. Y nada, hoy no quiero alargarme más porque ya los capítulos tienen que ser más fresquitos y porque ya se nos acaba la temporada y porque ya viene el verano y os dejo descansar. Y nada, me despido de todos vosotros hasta septiembre.
en que volveremos y que paséis muy buen verano, que lo disfrutéis mucho, que os cuidéis mucho, que estéis muy sanos y que os hagáis con algún cerdito en algún momento de estas vacaciones. Un abrazo a todos y hasta pronto.